Muy amadas y amados, en esta oportunidad tenemos nuestro encuentro con la Sagrada Escritura en el Evangelio según Mateo, el capítulo 16, los versos 21 hasta el verso 28. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Palabra de Dios. Es posible que alguna vez hayamos escuchado a alguien decir, después de tener una mala experiencia o en un hospital o en una escuela o en una iglesia, decir con convicción absoluta la siguiente aseveración: hay médicos que no tienen vocación, o hay maestros, maestras que no tienen vocación, o hay ministros o ministras que no tienen vocación. Quizás nosotros mismos hayamos expresado o al menos pensado tal afirmación, porque es el sentimiento de frustración que produce la desilusión de encontrarse con alguien que no le pone el corazón a lo que le corresponde hacer. La palabra vocación proviene del latín vocatio o vocationis, que significa acción de llamar. La Real Academia de la Lengua Española comparte algunas definiciones de vocación, de las cuales hoy simplemente vamos a acentuar dos. La primera: vocación es inclinación a cualquier estado, profesión o carrera. Y ese es el sentido coloquial de la palabra vocación. A eso es que nos referimos generalmente cuando hacemos expresiones como hay profesionales que no tienen vocación. Es decir, la persona no muestra
dedicación ni esmero por aquello que debiera acaparar su imaginación, su creatividad y sus recursos. La segunda definición, vocación, dice el diccionario que es inspiración con que Dios llama a algún estado. Inspiración con que Dios llama a algún estado. Y este es el sentido de la vocación cristiana. Es aquello a lo que Dios llama a la creyente y a lo que Dios llama al creyente. El texto bíblico de hoy nos pone en contacto con la vocación de Jesús y por consiguiente con la vocación de las y los seguidores de Jesús. En versos anteriores a los que hoy leímos, el Evangelio según Mateo nos expone a dos preguntas que Jesús hizo a sus discípulos, y eran las preguntas que leíamos en la semana pasada. Primera pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la segunda: ¿quién dice ustedes que soy yo? Y en ese momento es que se da entonces la tan conocida declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, según habíamos visto o comenzado a ver en la semana anterior, ser el Cristo, eso de ser el Cristo o ser el Mesías, el ungido, tiene implicaciones de carácter vocacional. El texto que leemos hoy, entonces, nos permite ver que hay un choque frontal entre lo que los discípulos piensan que es la vocación del Cristo o la vocación del Mesías y lo que Jesús dice que es su vocación o su llamado como Mesías. Hay un choque frontal entre ambos conceptos e ideas, y esto se hace evidente pues cuando Jesús les informa todo lo que tendrá que padecer y todo lo que tendrá que enfrentar en Jerusalén como consecuencia de su vocación como Cristo y Mesías. Nos indica el texto bíblico que luego de escuchar todo eso, Pedro comienza a intentar persuadirlo, convencerlo para que tome una decisión diferente, para que cambie de rumbo. Y le dice: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pedro, según Jesús mismo identifica en esa narración, Pedro tiene la mirada desenfocada, puesta en la manera de pensar humana y no puesta en la manera de pensar de Dios. Y entonces viene la expresión de Jesús, ya no en torno a la vocación o el llamado del Mesías o el Cristo, sino en torno a la vocación de quienes esperan seguir al Mesías o seguir al Cristo. Y lo leíamos hace un ratito, el verso 24: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mis amores, este es uno de esos versos bíblicos que a través del tiempo, a través de los siglos, ha estado sujeto a disparates y muy malas interpretaciones.
Una de las equivocaciones más comunes aquí con este verso es el entendimiento de la cruz como una penitencia individual, como un llamado al sufrimiento por el sufrimiento mismo. Y oiga, sufrir por el placer de sufrir, eso es una enfermedad emocional. ¿Usted sabía eso? Y tiene un nombre, se le llama masoquismo. Pero Jesús no está hablando de masoquismo, Jesús está hablando de compromiso. Y no cualquier compromiso, sino compromiso con el reino de Dios. Un compromiso de tal magnitud y de tal profundidad que la persona esté dispuesta a enfrentar lo que venga, incluso la muerte, con tal de responder al llamado, con tal de responder a la vocación que Dios le ha hecho. Ahora bien, tradicionalmente se tiene la tendencia a entender la vocación cristiana como el llamado que Dios hace a personas, a individuos, a servir en ministerios particulares, como lo es el sacerdocio o lo es el pastorado. Esa es la manera general de entenderlo. No obstante, el llamado de Dios abarca todas las áreas de la vida y no solamente aquello que tenga que ver con un oficio de carácter religioso. La constitución de nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana Estados Unidos de América, en su libro de orden enseña lo siguiente: respondamos a la gracia de Dios por medio de nuestra vocación cristiana. En el bautismo ofrecemos la totalidad de la vida al servicio de Dios y somos empoderados por el Espíritu Santo con dones para el ministerio en nombre de Jesús. ¿Cuántos de aquí han sido bautizados, ya sea de bebito o de grande? No importa la edad. Si usted ha sido bautizada, usted ha sido bautizado, ese es el ritual de la vocación para su vida y el ritual de la vocación para la mía. Por eso dice, y lo repito, en el bautismo ofrecemos la totalidad de la vida al servicio de Dios y somos empoderados por el Espíritu Santo con dones para el ministerio o el servicio en nombre de Jesús. Por lo tanto, continúa la cita, somos llamados a honrar y a servir a Dios en todo tiempo y en todo lugar, en nuestros trabajos y juegos, en nuestros pensamientos y acciones, en nuestras relaciones privadas y públicas. Tal servicio y amor es un acto de gratitud a la gracia de Dios. Esto ha sido un tema particularmente importante en la tradición reformada. La vida y obra de cada cristiana o cristiano puede y debe glorificar a Dios. La vida y obra de cada cristiano puede y debe glorificar a Dios. Al honrar y servir a Dios en nuestra vida y trabajo diario, adoramos a Dios. Cualquiera sea nuestra situación, tenemos oportunidades cada día para dar testimonio del poder de Dios obrando en nosotros. Por lo tanto, para las cristianas y cristianos,
Adoración, labor y testimonio no pueden ser separados. Cierro la cita. Fíjense esas tres palabras: adoración, labor y testimonio no pueden ser separados. Donde usted está y haciendo lo que usted haga, adoramos a Dios o lo deshonramos. Pero la vocación no se puede separar para unos lugares o para unos días. La vocación, el llamado de Dios es para todo tiempo, para todo lugar y para todas circunstancias. En otras palabras, mis hijos, no hay que ser ministro, no hay que ser pastor o pastora para responder al llamado, a la vocación del Señor. Al Señor se le sirve promoviendo la paz, trabajando por la justicia, el amor, la compasión, la reconciliación, en fin, llevando a la práctica los valores de su reino, en donde quiera que cualquiera de nosotras o nosotros esté. Y eso se debe hacer con el mejor esfuerzo, con el mejor empeño y la mejor dedicación. Nuestra adoración a Dios y respuesta a su llamado se manifestará en cosas tan simples y a la vez tan profundas como la manera en que tratamos a otras personas, las causas que apoyamos y sostenemos, en qué usamos el tiempo y hasta en qué invertimos nuestro dinero. Todo eso podrá manifestar lo que es realmente nuestra respuesta a la vocación del Señor. Y todo ello requiere que estemos dispuestas y dispuestos a poner los intereses naturalmente egocéntricos en un segundo plano, dando prioridad al interés del reino de Dios, que es el shalom, es la paz, es el bienestar para todas y para todos. Esa es nuestra cruz. Esa es nuestra vocación. Ese es nuestro llamado. Dios ha dado lo mejor de sí mismo por medio y a través de Jesús para concedernos vida abundante y eterna. El Señor, querida y querido hermano, el Señor nos llama a ser discípulas y discípulos. El Señor no nos llama a ser admiradoras o admiradores de Él, cristianos o cristianas sin vocación, sino que nos llama, me llama, te llama a ser discípulo. Gente que aprenda el ejemplo de Jesús y que lo ponga en práctica cada día. Resta entonces reflexionar ante el llamado de Dios. ¿Nos atreveremos a responder? ¿Nos atreveremos a comprometernos? ¿Nos atreveremos realmente a seguir a Jesús? Nuestras acciones dirán cuál es la respuesta. Soli Deo Gloria. Amado Señor, en Cristo tú demostraste cómo se debe vivir, cómo se debe actuar, cómo se debe obrar.
Y el compromiso con eso no pudo ser desviado ni siquiera por el miedo a la cruz, ni siquiera por el miedo a las consecuencias, ni siquiera por las amenazas. Concédenos, Señor, en este mundo distinto y en esta situación social diferente, tantos siglos después, que recordemos lo que la vocación tuya implica y que nuestra respuesta a tu llamado no nos lleve a ser más fanáticos ni admiradores, sino que nos lleve a ser discípulos, gente que haga del amor practicado en el día a día el norte de su vida. Gracias, Señor, te damos por Cristo Jesús. Amén y amén.